Buenas chabules y bienvenidos un día más a un videito de Vampir. Vamos a continuar donde lo dejamos ayer. O hace 5 minutos. Me da tiempo a ir a mear y volver. Ahí estamos. Juego tal, no sé qué, nada. Vamos a continuar y a ver qué nos cuentan en la sede esta, en el club. Do you know where you are standing? Estos ya se parecen más a mí. In front of the ASCALON club, I presume. The ASCALON club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Me ha gustado. Le parece bien. Welcome to the ASCALON club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Vale. Bueno. ¿Qué le ha pasado a este? Está bien, niño. There has been quite a battle. Por no ver si hay sangre tú por todos lados. I'm sure the ASCALON club has the money to replace the furniture. Welcome to the ASCALON club, then, No puedo hablar con él, no puedo decirle nada, ¿no? Vale, vamos a ver por aquí qué hay. Ah, bueno, no sé si era aquí o no. O sea, se me ha liado. ¿A que me estoy saliendo fuera? No sé, he visto una puerta y digo, yo la abro. Creo que teníamos que haber ido para arriba. Pero bueno. Si es aquí donde tenía que venir, pues mira, o sea, casualidades de la vida. Y si no, pues tendré que dar la vuelta y meterme otra vez y cargarme otra vez, no, y ver otra vez la carga esta de mierda. Durante media hora. Que demasiada carga me parece a mí, ¿eh? Para el juego, no sé. Hay que entrarse en una casa, ¿qué pasa? ¿Hay que cargar tanto en una casa? Los juegos que hay que cargar el mundo entero, ¿sabes? Y están así. Así de rapiditos, ¿eh? Se meten. Así de rapidito. Ahí estamos cargando, menos mal. Ya tardabas. ¿Ves? Me he salido fuera. Así que soy tonto. Vamos para adentro otra vez. Otra vez a cargar. Madre mía, sí que soy tonto. Me pica la detrás de la oreja, macho. ¿Por qué? Ah, no se sabe. No se sabe. Sí se sabe. No se sabe. Sí se sabe. ¿Tienes pulgas? No. No tengo pulgas. ¿Y viejos? Tampoco. Estoy limpísimo. Mira. Tengo caspa, eso sí. Caspa sí que tengo. Porque la veo por aquí cayendo. Caspa tengo un montón. Lo que tengo en la cabeza son como medio costras, medio, no sé, piel muerta supongo que será, ¿sabes? O sea, pero me sale muy a menudo. No sé por qué. Igual que cuando me quito el bigote, también me suele salir por aquí. Son como que se me cae la piel, ¿sabes? O la cambias, ¿sabes? O sea, soy como una puta serpiente, ¿sabes? Cambiando de puta piel, pues sí, básicamente. Básicamente, tú. Vale, tengo que ir para arriba, ¿no? Sí, tengo que ir para arriba primero, pero vamos a investigar un poco la zona. Ya que nos dejan un poquito libre. Vamos a investigar por aquí. A ver si me dan algo. No. Este tío no sabe dónde Welcome vamos. to the ASCALON. Vale, vamos para arriba. Así, demasiada sangre ahí por todos lados, ¿eh? Me está dando un hambre. Está dando un hambre, bro. Por ahí no puedo entrar, será por el otro lado. Venga, va. Vamos a entrar por aquí. Vamos a robar todo. Llave del sótano del club ASCALON. Uf, espérate. Que hay un sótano, tú. Hay un puto sótano.
Hay un sótano, tío. Aquí es donde tengo que ir, ¿vale? O sea, sí o sí. Pero el sótano... Es esto de aquí, ¿verdad? Dime que sí. No, vaya hombre. He entrado. Por aquí hay una puerta reventada. Por ahí está la salida. No sé. ¿Dónde puede estar el sótano? Ah. No será la puerta esta que había aquí justo, ¿no? It's locked. Puerta cerrada, no, va a ser que no. A ver, el sótano está en el sótano. Pues nada, vamos para adentro. Vamos para adentro. A ver qué me dicen. A ver qué me cuentan esta gente, tío. Good evening. Los que dominan el mundo, ¿sabes? Siendo vampiros. Señores. Señores. ¿Qué libro es ese? ¿Hay que estudiar? Flores muertas. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Hola. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Come Señor. forward, Señor. young Ekon, for we have so much to discuss. Cuéntame lo que quieras. Welcome to the ASCALON Club, Dr. Reed. Gracias. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Gracias. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Se lo agradezco. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? La admiro, es buena amiga. He demostrado ser útil. Voy a decir que si le digo que es buena amiga, que sea útil. A ver, son anticuados, así que con las mujeres no quieren saber nada. Vamos a decir que ha demostrado ser muy útil. Ya está. She has proved to be helpful on many Para no cagarla con occasions. este tío, porque lo mismo la The liamos. centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Quieren matar a todos los Skull porque piensa que son un virus, ¿sabes? Son calaña, que son calaña y por eso los quieren eliminar, básicamente. ¿Por qué ahora? Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Guard of Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. ¿Vale? Talk. Comenta, dime lo que quieras. Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your Hijo de maker, puta. am I correct? No, no te equivocas, a ver, yo no... a ver, bueno, yo no la convertí. No se equivoca. Voy a decir que no se equivoca. y ya Have está. no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such.
¿Hacemos pregunta o decimos que aceptamos ya directamente y fuera? Aceptamos, ya está. O sea, quiero ser parte de esta gente, porque parece que se manejan con toda la calaña de alto standing. This is good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not, nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of ASCALON, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Vale, hay que tener cuidadito con no... My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Su sangre es pura. Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Sí, Yes, lo prometo. I will. Lo prometo. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. No, dame la puta pluma de los cojones. Con mi sangre, ¿no? Tiene que ser. Joder, macho. ¡Ah! Ahí va. Lo siento, he arañado un poco la hoja. Oye. Tampoco te pases, ¿vale? Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Uno de nosotros. Sí, señor. Ahora supongo que podría hablar con todos, ¿no? That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Bearer. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. ¿Acaso me estaba You were vigilando? spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Sabe que yo lo maté. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Ah, vale. Por haber matado al vampiro mamadísimo, tiene respeto hacia mí. Vale. Who was Fergal? I don't see him sipping. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No. He was a Volcod. Bulcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Bueno. Me suda la polla, Edward. Los escales están relacionados con la epidemia. A ver, se piensan Yes, I'm que han convinced traído the la recent gripe. invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires.
To appease the situation, we must Tenemos que eradicate matarlo, the tío. Scals. ¿Qué les decimos? A ver, quieren matarlos. Para no liarla... Es, o son perversos o algunos son pacíficos. Pero pacífico solo está la brick esa, ¿sabes? No sé cómo se llama. En realidad no me gustan porque siempre van por el puto camino y me intentan matar, ¿sabes? Scals are malevolent. I knew I was right to induct you, Dr. Reed. Tendría que decirle esto You sí would o sí. not dare lie to me on such a vital topic now, would you? So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the ASCALON Club, and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Scals have been spotted everywhere in London. We are losing this. ¿Me va a hablar aquí de verdad? Ah, no, que hemos pasado de capítulo, vale, vale. Yo qué sé. A ver. Pregunta a los locales sobre las posibles fuentes de infección del website. En realidad quiero hablar con este. No Good sé, evening, me Dr. resulta un Reed. poco... How does it feel to be this que va a tener evening's muchas centerpiece? respuestas. Figuratively. Estoy perfectamente. I feel perfectly fine. Do I have cause for concern? Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf Es those un humano, of claro. mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Es usted muy conocido, ¿no? Mr. Dawson, of Dawson and Dawson. The wealthiest man in England. Vale, por eso lo tienen vivo It is a todavía. pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. O sea, que no quiere ser vampiro, sino que solo quiere salvar a la ciudad. Bueno, con mucho pasta lo mismo se puede, ¿sabes? El dinero no resuelve todo, en realidad. Money cannot solve Muchas veces sí. every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save... What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. Muro. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Es peligroso, es eficaz. Es injusto, es peligroso, es eficaz. Es peligroso. En realidad. Hacer un muro es peligroso porque tú imagínate cómo tiene que estar en el otro lado, claro. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all A ver, mortal ajeno, concerns. ajeno. Decisiveness is what the En realidad city sí, en needs. realidad me suenan los cojones. And ¿no? it needs it. Bueno, los quiero para sobrevivir. Chuparle la sangre. Bueno, chico, muy bien. Con esto no puedo hablar, ¿no? Vale, muy bien.
Welcome to the ASCALON. Bienvenido al club de Astor, doctor. Y este ya no me va a contar nada, ¿no? How is your... I have a... All right, but... Sobre William Manson, sobre la gran cacería. What can you tell me about the... It's a major concern. And Estoy I'm convencido de que convinced we'll solo only get a lograremos obtener una satisfactory conclusión. conclusion by putting an end to the epidemic. Metculum no se detendrá. Riesgo de un ataque. I have already met Jeffrey McCullum. I am certain... The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating scowls, the Guard... Exactly. Exacto. El riesgo What de un about the ataque. risk of a full-scale attack here? Jeffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die. No lo veo normal. Sobre Aloysius Dawson, sobre William Manson. You Mira, voy a may- cogerlo. En realidad me suda. Era un vampiro, pi, pi, pi. Porque la sangre considera, me da igual. May Sobre I ask Aloysius, you about espérate the que... mortal who attended my A initiation? member. Estoy haciendo un pedito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacéis? Pues nada, nos vamos. ¿Os vais? Venga. Acá. Bonito, bonito. Ahora, borrata. Adiós. Que van los sobrinos a su casa. También es un So he miembro. really... Indeed. Pero es un mortal. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Y ya está, ya Goodbye, todo. Lord Redgrave. Hasta luego. Godspeed. Sano, 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 sano y sano. Hostia, nivel 20 tú. Claro, los niveles 20 son que no es imposible convertirlos porque si no se acaba la historia, ¿no? Supongo. Se acabaría la historia, digo yo. Sano, nivel 6. En realidad, ¿qué tengo que hacer? Pregunta a los locales sobre las posibles fuentes... Ah, vale, tengo que salir fuera. Vale. Pues vamos a salir por aquí. A ver si está el sótano por aquí atrás o algo, no sé. Ya puedo pulsar. Como tengo la llave del sótano, me gustaría bajar. Me gustaría bajar al sótano. Si me dejan, claro. Si me dejan. Evolución. Si aún no eres lo suficientemente fuerte, recuerda que la sangre de los ciudadanos es la forma más rápida de evolucionar. Ya. También yo creo que jode un poco la historia, ¿no? ¿Sabes? Si no conozco a todos o me los como. Pero bueno. Pero bueno. Cuando quieras cargar, tú allá tu rollo, ¿eh? Tú allá tu rollo. Esto se ve como... no sé. Muy pálido, ¿vale? Pero en realidad es rojo sangre. Para que os hagáis una idea de la cámara que tengo, ¿sabes? De mierda. Que no coge bien el color. O sea, yo soy blanco, pero no, en realidad soy color carne, ¿vale? O sea, no soy blanco del todo. Y esto es rojo puro y estáis viendo un rojo como, no sé, como blanquecino, ¿sabes? No sé, más bien rosa que rojo. Pero bueno. Pero bueno. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. ¿Esto qué es? ¿Las alcantarillas de aquí o qué? Lo investigo. Me meto aquí dentro. ¿Investigamos las alcantarillas estas raras? A ver, vamos a ver. Con un par de huevos. Con un par de huevos. Con un par de huevitos. Yo espero la carga. Con un par de huevitos. Tito, tito, tito.
Vampir. Pum pam pum pam pum pam pum pam pum pum pam pum pam pum pam pum pam pum pam para pum tum tara tum pam pum tara pum pam pum tari pi pum pum pam para pum pam para pum pam para pum papi para pum pam pam para pum pam pum pam pum pam pum. Menos mal. Alcantarillas. Vamos a ver qué hay en las alcantarillas. Hay un montón de skulls por aquí. Pero esto me suena. ¿Aquí no hemos estado ya? Aquí no hemos estado. ¿Esta no es la guarida de los skulls estos? ¿De los escalpelo? I cannot enter. No sé, me suena. A mí que me voy a tener que dar la vuelta. O sea, aquí ya estuve, tío. Aquí no puedo. Que es donde luché contra el tío este, ¿no? Pues nada, vámonos. No sirve de nada estar aquí. No sirve de nada estar aquí. Nos vamos a ir para afuera, sí, sí, sí. Vámonos para afuera. Vamos a ir para afuera, preguntamos aquí a los señores que tenemos que preguntar. Se ve la parte de fuera, pero después en la carga como que te tiras media hora. O sea, no entiendo. Mi no entender. How to read me, how to love you. Ajo hammer a page. Hola, me acabo de acordar que tengo aquí dentro de un saco mágico 2 o 3 pendrive que no sé qué cojones tienen dentro. Tengo que mirarlos. Para saber si yo qué sé, si he guardado porno ahí, no me acuerdo, ¿sabes? Lo mismo es el mejor porno del mundo, ¿sabes? Si yo lo tengo ahí guardado sin verlo. Pues, no creo, pero... pero bueno. Tiene más años eso que la tarara, yo creo, ¿sabes? Los pendrives esos. Cuando quieras, máquina. Tú a tu ritmo, para cargar las partes. Vale, pues vamos a ir por aquí, a ver si hay alguien. Voy a preguntar a la gente de por aquí. Why are vampire hunters sniffing around here? Vale, I need to find no es. out what they're after. Vamos a preguntar a la gente, he dicho. Mira, aquí hay gente. Hola, señor. Good evening, sir. Please Me gusta forgive su me for sombrero. disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit, it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Gracias. Su vida en Londres. Hábleme sobre el How is barrio. the situation? Life is good and peaceful. Agradable, tranquilo. We're lucky to Tenemos live in suerte such de a... vivir en Are you esta- not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. Es falso, no soy ingenua, tan ciego está. You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad.
Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? No. Is it not a little too... On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating... Por la noche te encuentras a cada personaje que la verdad que sí. But what about... Please, sir. So you prefer... Oh, I also enjoy a sunny day like every... Que la noche es lo que le gusta. Vale. What... I recently... La comida es lo único que le Finding a interesa. good... Oh, I Hace have gordito, la many verdad. passions. Bien alimentado. I must... Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you... Vale. Una sorpresa para el gourmet solitario de Londres. Sobre los orígenes locales de la infección. A ver, I'm investigating cuéntame. the source of the epidemic. Cuéntame. Not really. Wait. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Vale, preguntas personales. ¿No tiene familia aquí? Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. ¿Se siente solo? Really? But you seem to be such a pleasant and solito, sociable chico. fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early Curioso, years when I curioso. was a food critic, and I kept it. Hagamos un trato. I may have a look at your goods. Uf, este me vende esto. Me sale un poco caro, pero lo quiero pillar. Toma, Pablo, me he quedado sin un duro. Voy a comprar esa mierda. Y quiero subir de nivel el bastón. Y eso es lo que me hace falta, ¿sabes? Esa mierda de estas. Agotamiento. Espérate que le voy a meter un chute a este. Good evening, Doc. Do you Toma, need revisión medicine? médica. Sí, sí, sí. Ofrece remedio. I No cannot te imagine. preocupes. Goodbye, Mr. Rudd. Hasta luego, máquina. Please, sir. Whether you need to buy something or not. Está Charlotte, pero ahí tengo un desconocido. Vamos a ir a ver al desconocido. Hola, gente. Ya estoy aquí. Tenéis un montón de sitios por aquí, ¿eh? Oh my god. No vendré yo a robarte un poquito, ¿no? No vendré yo aquí a cogerte todo lo posible, ¿no? No me estás viendo. No me ves. Vale, por aquí ya no hay nada, vale. Oye, ¿y el tío? ¿Estaba aquí? ¿Se ha ido para arriba o algo? ¿Señor? ¿Señor? Creo que lo he visto ahí al lado. It's locked. Por aquí sí. Hostia, cama para dormir. Bah, del tiri. Te voy a coger esto. Ah, no, que eso es una puerta. Pues nada. Vamos a dormir, a ponernos unas cositas. Tengo 3000 de experiencia. Lo suyo es subir la sangre. Capacidad de la sangre. Voy a subirla sí o sí. Capacidad de la sangre 1500. Ya me cuesta. Esto dime que son 2000. Ah, son 3000. Vamos a tener que aumentar daño, yo creo, de las armas. Vale, podemos desgarrón. Has aprendido a usar la fuerza de tus garras. Ahora, al atacar a una presa, ejercerás un efecto aturdidor. Uf, cuidado con eso también. Pero son 3000. ¡Qué hijos de puta! Bueno, así sacan aquí cosicas, ¿no? Pues me voy a guardar estos 2000 porque quiero mejorarme el desgarrar.
A no ser que me pongan algo de esto, nah. Confirmamos. De momento vamos a guardarnos los 2000. Y listo. Vale. Tengo nivel 4. Tengo nivel 4, chavales. Vale, lo voy a ir dejando por aquí, chicos. Seguiremos después investigando la zona, a ver qué nos cuentan, ¿sabes? Y iremos a la misión principal. Así que, chavales, muchas gracias por estar por aquí. Un abrazo muy fuerte, dejar un buen like, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Chao, chao.